Bienvenidos nuevamente al curso de climatización. Es un curso que va desde lo básico hasta lo más complicado, así que te exhorto a tener paciencia eh, y ir poco a poco porque se cubren ciertas cosas que son esenciales para poder entender lo más complicado. En este curso cubriremos los aspectos básicos de la climatización. Saludos, mi nombre es Wilfredo Díaz González y tengo el privilegio de ser el instructor de este curso. Y para que conozcan un poquito de mí, pues a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido el privilegio de desempeñarme como instructor en diversas instituciones educativas, lo cual me ha permitido compartir mi pasión por el aprendizaje y la enseñanza. Mi experiencia como instructor en el International Training Institute ha sido fundamental para desarrollar mis habilidades pedagógicas y profundizar en el manejo de las técnicas modernas de enseñanza. Asimismo, mi rol como instructor en el Cyber Technical Institute me ha brindado la oportunidad de abordar temáticas relevantes en los campos de los sistemas de acondicionamiento de aire, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo laboral. Además, mi labor como profesor de Aeronautical Maintenance Technician ha sido enriquecedora, ya que no solo he compartido conocimientos técnicos esenciales, sino que también he fomentado que mis alumnos una fuerte ética profesional y un compromiso con la seguridad en la aviación. Estas experiencias combinadas han modelado mi enfoque educativo basado en la interacción, la práctica y el desarrollo integral de mis estudiantes. Bienvenido al módulo 5. Este se va a tratar de los fundamentos eléctricos. Como bien recalco, pues siempre falta lo que es la teoría y sin olvidar la parte práctica, que es muy importante para poder dominar y al fin y al cabo, pues en el examen de comprobación de conocimiento, pues estas dos áreas pues ayudan al candidato a contestar las preguntas lo más certera posible. Los objetivos de esta lección, pues vamos a estar hablando de lo que son los términos eléctricos, sus fundamentos, como lo es las propiedades de voltaje, amperaje, la resistencia, ¿verdad? Lo que comprende la ley de Ohms, los circuitos en serie y en paralelo. Entonces vamos a estar hablando también de la potencia, lo que es el poder eléctrico. Es algo básico de la electricidad, pero muy conveniente para poder estar claro del asunto de la electricidad. Un coulomb es la medida de la cantidad de la carga eléctrica. Un coulomb es la carga de 6.28 por 10 a la 18 electrones. Un amperio o un amps, ¿verdad? Como conocemos en el campo laboral, se define como un caudal de electrones o corriente, o algunos los conocemos como flujo de electrones, igual a un colombo por segundo. Observe que en la definición de un amperio contiene una medida de cantidad de colombos, en combinación con una medición de tiempo que es en segundos. Así que el amperio, que se conoce como la letra A mayúscula, es una medida de la velocidad del flujo de carga eléctrica a través de un circuito. En los diagramas y cálculos, la corriente suele estar representada por el símbolo con la letra I mayúscula. El voltio con la letra V mayúscula es una medida de la energía potencial contenida en un colombo de carga. El voltaje también se denomina como una fuerza electromotiva.
EMF, o diferencia de potencia. Es la fuerza o presión que empuja los electrones a través de un circuito eléctrico. En la notación eléctrica práctica, la diferencia en potencial o EMF está representada por el símbolo con la letra E mayúscula. El ohmio o el ohms en inglés es una medida de la resistencia u oposición al flujo de corriente en un circuito. El voltaje aplicado a un circuito produce una corriente que está limitada por la resistencia en el circuito. Sin resistencia, cada circuito eléctrico sería un circuito corto, sin ningún propósito útil. Todas las cargas eléctricas, como elementos calefactores, lámparas, motores y transformadores, tienen resistencia. En la práctica, la resistencia está representada por el símbolo R y el ohms por la letra griega omega. El flujo de corriente eléctrica se describe mejor como un movimiento de electrones. Un conductor es una sustancia que permite el movimiento libre de un gran número de electrones. Debido a que un buen conductor ofrece poca oposición a la corriente eléctrica, es decir, al flujo de electrones, se dice que tiene una baja resistencia. El alambre de cobre es uno de los conductores más utilizados debido a su baja resistencia y su costo relativamente bajo. Además del material del que está hecho, la capacidad del conductor para mover electrones depende de el área transversal o el diámetro del conductor. Cuanto mayor sea el diámetro, más fácil será para los electrones moverse y menor será la resistencia. La longitud del cable. Cuanto más corta sea la distancia, menor será la resistencia. La temperatura también afecta un poco a la resistencia de los conductores. En la mayoría de los conductores, un aumento de temperatura causa un aumento en la resistencia. A diferencia de un buen conductor, como cobre, plata, aluminio, algunas sustancias no permiten que los electrones se muevan libremente entre átomos. Estas sustancias, que incluyen el plástico, el aire, vidrio, caucho y cerámica, ofrecen una alta resistencia a la corriente eléctrica y se denominan aislantes. En general, no se deben permitir que los conductores portadores de corriente entren en contactos entre sí, con el equipo circundante o con el personal que trabaje cerca. Como resultado, los conductores están cubiertos con el aislamiento para evitar dicho contacto. Los aisladores tienen clasificación de voltaje, generalmente expresada como una tensión máxima que se puede aplicar durante un rango periodo de tiempo sin dañar el aislamiento. La mayoría de los cables aislados están marcados con sus clasificaciones de voltaje máximo. El voltaje es la presión o empuje que hace que los electrones libres se muevan a lo largo de un conductor, como una corriente eléctrica. Esta fuerza se denomina fuerza electromotiva, EMF, o una diferencia de potencial. Una analogía mecánica a esta acción se muestra en los dos tanques de agua conectados por una tubería y una válvula en la ilustración de este portaobjeto. Al principio, la válvula está cerrada y todo el agua está en el tanque A. La presión del agua
a través de la válvula está en su máximo. Cuando se abre la válvula, el agua fluye a través de la tubería de A a B hasta que el nivel de agua se convierte en el mismo en ambos tanques. El agua entonces deja de fluir en la tubería porque ya no hay una diferencia en presión del agua entre los dos tanques. El flujo de corriente a través de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial a través del circuito, al igual que el flujo de agua a través de la tubería. Esta ilustración es directamente proporcional a la diferencia en el nivel del agua en los dos tanques. Una ley fundamental de la electricidad establece que la corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada. Es decir, si aumenta el voltaje, la corriente también aumentará. El voltaje se puede generar de muchas maneras diferentes, incluyendo fricción. El voltaje se puede producir frotando dos materiales juntos. Esto también se llama electricidad estática. Por presión, pues el voltaje se puede producir exprimiendo cristales de ciertas sustancias. Esto también se llama piezoelectricidad. Por calor, el voltaje se puede producir calentando la junta o unión en la que se unen dos metales diferentes. Esto también se llama termoelectricidad. Por luz, el voltaje puede ser producido por sustancias fotosensibles, llamativas, ligeras, sensibles a la luz. Esto también se llama fotoelectricidad. Por acción química, el voltaje puede ser producido por reacción química en una celda de batería. El magnetismo, también el voltaje se puede producir con un conductor o bobina de alambre cuando el conductor se mueve a través de las líneas de flujo de un campo magnético, o cuando un campo magnético se mueve a través del conductor de tal manera que el conductor corta a través de las líneas magnéticas de flujo. Eso es el electromagnetismo. Como usted sabe, el flujo de electrones a través de un conductor se llama corriente eléctrica. Se puede medir el número de electrones que fluyen más allá de un punto dado en un conductor de un cierto periodo de tiempo. Si un colombo, que se define como 6.28 por 10 a la 18 electrones, fluye más allá de un punto fijo en un conductor en un segundo, esta velocidad de flujo se denomina un amperio de corriente eléctrica. Por lo tanto, el colombo se utiliza como la unidad para medir la cantidad de carga eléctrica y el amperio como la unidad para medir la velocidad de la corriente eléctrica. Un amperio puede definirse simplemente como un colombo por segundo. El símbolo de la carga eléctrica es de la letra Q mayúscula. La cantidad de carga eléctrica Q mayúscula en colombos, movida a través de un circuito, es igual al producto de la corriente en amperios y la duración del flujo en tiempo. Y el tiempo se expresa en segundos. Expresado como una ecuación de Q es igual a I por T. Por ejemplo, asuma que una corriente de 2 amperes fluye a través de un circuito durante 10 segundos. La cantidad de carga eléctrica movida a través del circuito se puede calcular como Q es igual a 2 amperes por 10 segundos, que como resultado
daría 20 colombos. Puede resolver la corriente reorganizando ligeramente la ecuación. Por lo tanto, si 20 colombos se mueven a través de un circuito en 10 segundos, la corriente medida es, bueno, reconfigurando la ecuación, sería I es igual a Q sobre T, que te daría igual a 20 coulombs sobre 10 segundos. Y esto daría como resultado 2 amperes. Ten en cuenta que la corriente en amperio es igual a la velocidad del flujo de colombos por segundo, sin indicar colombos o segundos. Una corriente eléctrica puede fluir continuamente en cualquier de las dos direcciones de un conductor eléctrico. Si fluye en una sola dirección, se denomina corriente directa. La corriente directa, DC, puede ser producida por la acción química, batería o por generadores de corriente continua. Los diodos o rectificadores que conducen la electricidad en una dirección con frecuencia se utilizan para convertir la corriente alterna en corriente directa. Prácticamente todos los equipos de estado sólido requieren voltaje de corriente continua para su funcionamiento. Una fuente de energía eléctrica que es familiar para la mayoría de la gente es la batería. La batería de un circuito eléctrico realiza una función análoga a la que una bomba en un circuito hidráulico. La bomba produce una diferencia de presión de agua y la batería produce una diferencia de potencial. La cantidad de agua que fluye en un circuito hidráulico, que se puede medir en galones por minuto, está determinada por la capacidad de la bomba y por la resistencia al flujo en el circuito. Del mismo modo, la cantidad de corriente que fluye en un circuito eléctrico, medida en amperios, depende de la tensión aplicada al circuito y de la cantidad de resistencia ofrecida por el circuito. Una corriente que alterna o que cambia de dirección o polaridad a intervalos de tiempo regulares se denomina corriente alterna. La corriente alterna se produce generalmente girando una bobina en un campo eléctrico, como se muestra en la ilustración de esta diapositiva. La corriente alterna es el medio típico de distribuir energía eléctrica de las centrales eléctricas al usuario final. La tensión de la corriente alterna es específica, generalmente como el valor igual a la tensión de la corriente continua, capaz de hacer el mismo trabajo para una tensión de corriente alterna en forma de onda sinusoidal. Este valor es aproximadamente 71% veces el pico de voltaje y se llama voltaje de la media raíz cuadrada, RMS. La tensión máxima o corriente es aproximadamente 140% veces el valor RMS. El voltaje de línea se especifica según su valor RMS. Por lo tanto, una tensión de línea de 120 voltios
corresponde a una tensión pico de 120 voltios por 1.4 o unos 168 voltios. Los voltajes de corriente alterna van desde 0 hasta un pico positivo de 168 voltios. De nuevo a 0 y luego a un pico negativo de 168 voltios. La relación entre corriente, voltaje y resistencia en un circuito eléctrico es expresada por la ley de Ohms, que lleva el nombre de su descubridor, un físico alemán del siglo XIX llamado George Ohms. La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Un número de ecuaciones diferentes se pueden derivar de este hecho. En su forma más simple, la ley de Ohm puede ser reescrita para decir que la fuerza electromotriz en voltios es igual a la corriente en amperios por la resistencia en ohmios, o la E es igual a I por R. Por ejemplo, se requiere un voltio para empujar un amper a través de un circuito que contiene un ohmio de resistencia. Expresado como una ecuación matemática, esto se puede escribir como un voltio a un ampere por un ohmio. Cuando se conocen dos de los tres valores, voltaje, corriente y resistencia, se pueden calcular el tercer valor. Por lo tanto, las tres formas más comunes de expresar la ley de Ohm son E es igual a I por R, I es igual a E entre R y R es igual a E entre I. Del mismo modo, si se conoce la corriente, la resistencia, la tensión eléctrica, se puede determinar la ley de Ohm para el circuito mostrado en esta diapositiva. Por ejemplo, el voltaje es igual a I por R. Pues si tomamos que 5 amperes por 2 watts es igual a 10 voltios. Ejemplo, en el circuito eléctrico simple que se muestra en la ilustración de esta diapositiva, una carga representada por el elemento de resistencia R1 con un valor de 2 watts se conecta a través de una fuente de electrones de batería B1 con una tensión de 10 voltios corriente continua. La cantidad de corriente que fluye en este circuito utilizaríamos I es igual a E sobre R y sería 10 voltios entre 2 ohmios, que como resultado nos da 5 amperes. Del mismo modo, si se conoce la corriente y la resistencia, la tensión se puede determinar mediante la ley de Ohm. Para el circuito que se muestra en la ilustración, por ejemplo, E es igual a I por R, 5 amperes por 2 ohmios es 10 voltios. Si se conoce la tensión y la corriente, puedes calcular la resistencia usando el ejemplo de la ilustración superior
De nuevo, donde R es igual a E sobre I, pues 10 voltios sobre 5 amperes es igual a 2 ohmios. Una manera fácil de recordar las variaciones matemáticas de la ley de Ohms es usar el jogger de memoria, que se muestra en la ilustración de esta diapositiva. Simplemente cubra uno de los valores con su pulgar y los otros dos estarán en su relación correcta. Si cubre el valor desconocido, como se muestra sombreado en la ilustración, verá la operación adecuada que se debe realizar. En resumen, la corriente es la velocidad del flujo de electrones a través de un circuito eléctrico. El voltaje es la fuerza que empuja la corriente a través del circuito. Y la resistencia es la oposición a esa corriente eléctrica. El circuito eléctrico se puede clasificar en 3 categorías: serie, en paralelo y en serie paralelo, que es una combinación de serie y paralelos. Un circuito en serie se caracteriza por los hechos que tiene solamente un trayecto para el flujo de corriente. Hay 3 reglas básicas que rigen el comportamiento de los circuitos en serie. Regla 1. La corriente en un circuito de serie es la misma para cualquier punto del circuito. Es decir, la corriente total del circuito es igual a la corriente en el primer elemento, la corriente en el segundo elemento, y también es igual a la corriente del tercer elemento, y es igual a la corriente de cualquier elemento que se esté en el mismo circuito. Regla número 2. La suma de la tensión que cae en todos los elementos o componentes del circuito es igual a la tensión aplicada. Es decir, la caída de voltaje total, ¿verdad? O como conocemos, la tensión total del voltaje es igual a la tensión en el primer componente más la tensión que cae en el segundo componente más la tensión que cae en el tercer componente, y así sucesivamente se suman todas las caídas de tensiones y eso te dará como resultado la tensión total. Regla número 3. La resistencia total a la corriente en un circuito de serie es igual a la suma de todas las resistencias en el circuito. Es decir, la resistencia total será igual a la resistencia en el primer componente de ese circuito, más la resistencia del segundo componente de ese circuito, más la resistencia del tercer componente en ese circuito, y así sucesivamente con los demás componentes. Como por ejemplo, de cómo la corriente, el voltaje y la resistencia se relacionan entre sí en un circuito en serie. Considera el circuito DC que se muestra en esta ilustración de esta diapositiva. Una batería B1 en el lado izquierdo del diagrama suministra 10 voltios de corriente continua a un circuito de serie que consta de 3 elementos de carga representados por 3 resistencias con los siguientes valores: R1 de 4 ohmios, R2 de 6 ohmios, R3 de 10 ohmios. Con la ayuda de la ley de Ohms, las reglas para circuito de serie pueden analizar la relación entre la corriente, voltaje y resistencia de un circuito.
Comience aplicando la regla 3, que establece que la resistencia total del circuito en serie es igual a la suma de todas las resistencias individuales en ese circuito. Por lo tanto, la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, que eso es igual a 4 ohmios más 6 ohmios más 10 ohmios, dando como resistencia total 20 ohmios. Ahora que conoces la resistencia total, que es 20 ohmios, y la tensión aplicada, que es 10 voltios, puedes calcular la corriente utilizando la ley de Ohm, donde I es igual a E entre R. Por tanto, 10 voltios entre 20 ohmios da como resultado 0.5 amperes. Al aplicar la regla número 1, ahora sabes que la misma corriente 0.5 amperes pasa a través de todas las resistencias. Utiliza la ecuación de voltaje es igual a corriente por resistencia. Y también puedes calcular la caída de tensión individual en cada una de las resistencias R1, R2 y R3. De la siguiente manera. El voltaje es I por R. Pues por tanto, la corriente en serie es 0.5 amperes por esos 4 ohmios de la resistencia 1, pues te da como una caída de voltaje de 2 voltios DC para R1. Del mismo modo, puedes concluir que la caída de voltaje en el elemento 2 es 0.5 amperes por 6 ohmios, que da igual a 3 voltios DC, y que la caída de voltaje en la resistencia 3 es 0.5 amperes por 10 ohmios, como resultado 5 voltios DC de caída en esa resistencia. La regla 2 establece que la suma de la tensión cae en todos los componentes del circuito debe ser igual a la tensión aplicada. Puedes comparar la suma de las caídas de la tensión individual con la tensión aplicada para determinar que son iguales, como se indica a continuación. 2 voltios para la resistencia 1, 3 voltios de caída para la resistencia 2 y 5 voltios para la caída de ese componente 3. Así que la suma de todo eso da 10 voltios, que es igual al voltaje aplicado. Ten en cuenta que las caídas de tensión individuales en un circuito de serie también se pueden calcular utilizando la relación de la resistencia de cualquier elemento a la resistencia total en el circuito. La relación multiplicada por la tensión aplicada es igual a la caída a través de ese elemento. Pruebe este método para el circuito que se muestra en esta diapositiva y vea si obtiene las mismas respuestas. Un circuito paralelo tiene más de un trayecto para el flujo de corriente. Hay 3 reglas que rigen el comportamiento de los circuitos paralelos. Regla número 1. El flujo de corriente total en un circuito paralelo es la suma de las corrientes a través de la trayectoria o ramales individuales. Es decir, la corriente total del circuito va a ser igual a la corriente número 1 más la corriente en el componente número 2 más la corriente en el componente número 3, así sucesivamente. Regla número 2. Cada trayecto de un circuito paralelo tiene la misma diferencia en potencial a través de él, que es lo mismo que el voltaje aplicado. Es decir, el voltaje aplicado del circuito va a ser igual
al voltaje en el elemento número 2, que también va a ser igual al voltaje en el elemento número 3, en el elemento número 4, así sucesivamente. Regla número 3. La reciprocidad de la resistencia total de un circuito paralelo es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales de los circuitos, expresado matemáticamente como la reciprocidad de la resistencia total va a ser igual a la reciprocidad de la resistencia 1, reciprocidad de la resistencia 2, más la reciprocidad de la resistencia 3, más la reciprocidad de las subsiguientes resistencias. Así que recuerde que la reciprocidad de cualquier número se puede encontrar dividiendo el número en 1. Por ejemplo, el recíproco de 2 es 1 sobre 2 o 0.5. El recíproco de 4 es 1 sobre 4 o 0.25 digitalmente. El recíproco de 5 es 1 sobre 5 fraccionalmente o 0.2 digitalmente. El recíproco de 10 es 1 sobre 10 o 0.1. Y así sucesivamente. Muchas calculadoras pueden realizar esta operación con una tecla especial normalmente marcada como 1 sobre X. Como ejemplo de cómo la corriente, el voltaje y la resistencia se relacionan entre sí en un circuito paralelo, considere el circuito DC que se muestra en esta ilustración de esta diapositiva. Una batería ilustrada como B1 suministra 10 voltios de corriente continua a un circuito paralelo de 3 elementos resistivos con los siguientes valores, donde la resistencia 1 tiene 4 ohmios, la resistencia 2 tiene 2 ohmios, la resistencia 3 tiene 20 ohmios. Y una vez más, puede analizar la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia en el circuito utilizando la ley de Ohms y las reglas para los circuitos paralelos. De la regla número 2, usted sabe que la caída de voltaje a través de cada de las resistencias R1, R2 y R3 es igual a la tensión aplicada. Puesto que ahora tiene los valores de tensión y la resistencia para cada componente de carga, puede calcular la corriente de carga individuales. Utilice la ley de Ohms para calcular el flujo a actuar en cada ruta, donde la corriente en la resistencia número 1 es igual a el voltaje de esa resistencia sobre esa resistencia, o sea, 10 voltios sobre 4 ohmios. Esto como resultado da 2.5 amperes. La corriente en el componente número 2 sería el voltaje 2 sobre la resistencia 2, que sería 10 voltios entre 2 ohmios, que esto como resultado da 5 amperes. La corriente en el componente número 3 es igual al voltaje del componente número 3 entre la resistencia del componente número 3, que viene siendo 10 voltios entre 20 ohmios, es igual a 0.5 amperes. Ahora ha calculado la corriente de bifurcación individuales. ¿Desea comprobar que su suma al total actual? Para ello, primero debe obtener la resistencia al circuito equivalente. Entonces aplica la regla número 3 como sigue. 1 sobre la resistencia total, el recíproco de la resistencia total, viene siendo igual al recíproco de R1 más el recíproco de R2 más el recíproco de R3. Viene siendo 1 sobre 4 ohmios
más 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 20 ohmios. Cambiado esas fracciones a modo digital es 0.25 más 0.5 más 0.05. Y eso es igual a 0.8 ohmios. Ahora ha resuelto la reciprocidad de la resistencia total dividiendo sus respuestas entre 1. Puede concluir que la resistencia total, o sea, el recíproco del resultado anterior de 0.8, es 1.25 ohmios. Ten en cuenta que la resistencia total o equivalente es menor que la resistencia de carga individual más pequeña en valor. Cada vez que se agrega un componente en un circuito paralelo, se crea otra ruta para el flujo de corriente, puesto que hay menos oposición al flujo de corriente cada vez que se añade otro componente. La resistencia total del circuito paralelo se reduce progresivamente. Por lo tanto, la resistencia total en siempre es menor que la resistencia de carga individual más pequeña en valor presente en el circuito paralelo. Ahora que conoces tanto la resistencia total como el voltaje aplicado, puedes calcular la corriente total utilizando la ley de Ohm, donde la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, 10 voltios sobre 1.25 ohmios, que esto como resultado te da 8 amperes. Pues la regla número 1 establece que el flujo de corriente total en un circuito paralelo es la suma de las corrientes a través de los trayectos o ramales individuales, por lo que simplemente agrega las juntas. Pues entonces tenemos 2.5 amperes la corriente en el componente 1, más 5 amperes la corriente del componente 2, más 0.5 amperes la corriente en el componente 3, como resistencias ya fueron evaluadas, adquiriendo estas corrientes se sumaron y da 8 amperes corriente total. Su respuesta de 8 amperes es la misma que obtuvo a través del método de resistencias equivalentes. Ten en cuenta también que la resistencia total en un circuito paralelo se puede calcular dividiendo la tensión aplicada por la corriente total. Los circuitos paralelos de serie son simplemente combinaciones de elementos de circuitos en serie y paralelos. Como se muestra en la ilustración de esta diapositiva, para analizarlos, primero es necesario descomponer cada serie individual o circuito paralelo y analizarlo de acuerdo con las reglas para ese tipo de circuito. Una vez los circuitos individuales han sido analizados, los resultados se pueden combinar en un circuito total equivalente. A su vez, se puede analizar como un todo. El trabajo se realiza cada vez que la fuerza causa movimiento. Específicamente, el voltaje hace que los electrones se muevan o fluyan de un punto a otro en un circuito eléctrico. El flujo de electrones a través de un elemento de un circuito requiere energía eléctrica para hacerlo realidad. Esta energía se libera o aparece en el elemento del circuito generalmente como calor, pero puede aparecer en forma de luz, trabajo mecánico, energía química almacenada o de otra manera. La potencia se define como la tasa de trabajo. La potencia en los circuitos eléctricos se expresa
en vatios y kilovatios. Por ejemplo, un kW es lo mismo que 1000 W, ¿verdad? Entendiendo que la K es de 1000, prefijo de 1000 kilos. Cuando la electricidad está haciendo trabajo en un circuito de corriente continua, 1 voltio, causando que una corriente de 1 amperes a través del circuito da como resultado la liberación de 1 vatio por segundo de energía para cada segundo que fluye la corriente. Esta relación se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera, donde la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la energía eléctrica se mide en unidades de vatios por segundo, vatios por minuto o vatios por hora, que es lo más conocido en la base de, al menos en la residencia, ¿verdad? Cómo se factura mensualmente el servicio eléctrico. Usando esta ecuación, puede calcular la potencia utilizada en un circuito en serie si conoce el voltaje y la corriente. Mire hacia atrás en el circuito en serie simple mostrado anteriormente en este módulo. En la diapositiva, creo que la 19, la 20, en este circuito se le aplicó 10 voltios a un total de resistencia de 10 ohmios. Y la corriente en serie fue de 0.5 amperes. Puesto que conoces tanto el voltaje como la corriente, pues puedes calcular utilizando la ecuación de potencia para obtener la potencia total. ¿Verdad? Utilizas en el circuito en serie de la siguiente manera. La potencia es igual al voltaje por la corriente, o sea que 10 voltios por 0.5 amperes es 5 watts. Esencialmente, el mismo método se puede utilizar para calcular la potencia que se utilizó al calcular la corriente continua en el circuito paralelo. El primer paso es determinar la resistencia total del circuito. A continuación, determine la corriente total del circuito paralelo y finalmente, una vez conozca tanto el voltaje aplicado como la corriente total, entonces procede a calcular la potencia en ese circuito paralelo, utilizando la ecuación para la potencia. Por ejemplo, en este circuito en paralelo que cubrimos en este módulo, más o menos por allá por la diapositiva número 22, el voltaje que se aplicó era de 10 voltios en total, con una corriente total de 8 amperes. Por lo tanto, la potencia es igual a voltaje por la corriente, pues 10 voltios por 8 amperes da 80 watts. La potencia utilizada en un circuito se puede calcular si se conoce 2 de las 3 valores de la corriente, el voltaje y la resistencia. Cuando se conoce el voltaje y la corriente, pues utiliza la ecuación de potencia es igual a voltaje por corriente. Cuando se conoce el voltaje y la resistencia, pues utiliza la ecuación de potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Cuando la corriente y la resistencia son desconocidas, entonces, perdona, son conocidas, entonces puedes aplicar que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Puede mostrar cómo se llegaron a estas dos últimas ecuaciones, empezando con la potencia es igual a E por I, y sustituir las ecuaciones derivadas de la ley de Ohm. Y es posible que desee hacer referencia a la rueda de la ley de Ohm en el apéndice de los libros que usted tenga para preparación académica
Hay varios libros, ¿verdad? Ya recomendados en las partes de los libros, donde sí hay información abundante al respecto para poder guiarlo a través de este proceso. Todas esas ecuaciones diversas que se pueden utilizar para calcular tanto la potencia como corriente, voltaje y resistencia. En resumen, pues estuvimos hablando de los términos eléctricos, hablamos del voltaje, cómo se crea, diferentes fuentes de voltaje, hablamos de la ley de Ohm, sus diferentes términos, sus características, los circuitos en serie, en paralelo y la combinación de serie y paralelo. Y también estuvimos hablando un poco de lo que es la potencia. La parte de fundamentos eléctricos, preguntas para revisar el conocimiento, comprobación de conocimiento. Así que tenemos un colón es una carga de cuántos electrones. Un colón es una carga de 6.28 por 10 a la 18 electrones. Un amperio es una medida de A, carga eléctrica, B, tasa de flujo de electrones, C, oposición a la corriente, D, energía potencial. Un amperio es la medida de la B, tasa de flujo de electrones. El voltaje se define mejor como el A, cantidad de energía que se utiliza en un circuito. B, fuerza que mueve electrones a través de un circuito. C, campo magnético que rodea un conductor. D, resistencia al flujo de electrones. La B, fuerza que mueve electrones a través de un circuito. La corriente en un circuito está limitada por A, calor, B, resistencia, C, temperatura, D, voltaje. B, resistencia. Una sustancia que permite la libre circulación de electrones se llama A, conductor, B, aislador, C, resistencia, D, semiconductor. A, conductor. ¿Cuál de los siguientes conductores tiene la menor resistencia? A, un conductor largo y de gran diámetro. B, un conductor largo y de pequeño diámetro. C, un conductor corto y de gran diámetro. D, un conductor corto de pequeño diámetro. C, un conductor corto de gran diámetro. Si el voltaje en un circuito se duplica y la resistencia sigue en el mismo valor, la corriente será A, caerá a cero, B, será cortado por la mitad, C, se doblará, D, permanecerá igual. Se doblará. ¿Cuál es el voltaje de un circuito si la resistencia es 5 ohmios y la corriente es 5 amperes? A, 1 voltio, B, 2.5 voltios, C, 10 voltios, D, 25 voltios. 25 voltios.
Un circuito tiene un voltaje de 10 voltios y una corriente de 5 amperes. ¿Cuál es la resistencia? A, 2 ohmios. B, 15 ohmios. C, 20 ohmios. D, 50 ohmios. La contestación correcta es la A, 2 ohmios. La resistencia total de un circuito de serie es igual a la A, suma de todas las resistencias en el circuito. B, primera resistencia solamente. C, solo la última resistencia. D, el promedio de todas las resistencias en el circuito. Contestación correcta es la A, suma de todas las resistencias en el circuito. La corriente total en un circuito en paralelo es A, medido y dividido por el número de rutas del circuito. B, medido solo en la primera ruta del circuito. C, la suma de la corriente a través de cada camino individual. D, el total del primer y el último camino del circuito. La contestación correcta es la suma de las corrientes a través de cada camino individual. La tasa del trabajo se llama A, amperaje, B, electricidad, C, potencia, D, voltaje. C, potencia. Un kilovatio es igual a 10 watts, 100 watts, 1000 watts o 10.000 watts. 1000 watts. Recuerda que el kilo es el prefijo de 1000 y cuando dice kilovatios, pues son 1000 vatios. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones se utiliza para resolver la energía eléctrica? Potencia igual a E por I, potencia igual a I al cuadrado por R, potencia es igual a E al cuadrado sobre R, o todas las anteriores. Todas las anteriores. Es la contestación correcta. ¿Cuál es la potencia en un circuito que tiene una corriente de 10 amperes y una resistencia de 10 ohmios? Así que ahora es hora de sentarte con tu calculadora y resolver para este problema. Contestación correcta es 1 kilovatio. Pues te invito a que continúes con el módulo 6, que se va a tratar de transformadores y motores.